Te alabamos, Dios. Nuestras palmas para ti, Señor. Tierra deseable, buenos días. No hay mejor lugar en donde estar un domingo a las 8:10 de la mañana que en la casa del Señor. Hay muchos buenos lugares, pero este es el mejor lugar porque es aquí donde el Señor envía en este mismo instante bendición. Bueno, ¿cuántos están gozosos? Hoy terminamos nuestro ayuno. Amén. Bueno, una bendición, atravesamos una semana increíble, un desafío, ¿cierto? Pero el desafío no era el ayuno, el desafío es que tú y yo podamos mantenernos 366, este año 366 días en la íntima comunión con Dios. Amén. Así que hoy es el día que declaramos victoria, lo hemos logrado, ¿cierto? Pero continuamos. Esto sigue porque lo que más nos interesa es estar en su presencia, es estar en comunión con Dios. Amén. Ahora vamos a la palabra. Bueno, he titulado este mensaje Misericordia y Gracia. Dios también ama a tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Pareciera como el título de dos predicaciones, de dos enseñanzas. Pero mientras desarrollamos esta enseñanza, nos vamos a dar cuenta cómo estos dos títulos se van a unir. Y cuando pensaba acerca y escribía misericordia y gracia, no podía dejar de pensar en nuestro Salvador, en Jesucristo. No podía dejar de pensar en la cruz, en su sacrificio, en lo que Él hizo por nosotros, que desde allí derramó misericordia y gracia para nosotros, porque aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces no alcanzamos a entender cómo Él murió por un terrorista, un violador, un delincuente, por un mentiroso, por un engañador, por personas que han hecho tanto mal. Y digo, Dios, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Tanto amor. Y esto es misericordia y gracia. Y quiero que sepas, es que la muerte de Jesús pagó el precio de una deuda que tú y yo teníamos. Quizás hoy tienes una deuda y no tienes cómo pagarla y dice Dios, y estás tan preocupado. Y sabe, todo pecador ha sido juzgado, tiene una deuda con la justicia divina, ha sido juzgado y hallado culpable y tiene que pagar. Pero nosotros no teníamos cómo pagar esa deuda. Y Jesús viene a la tierra y se hace hombre como nosotros y va a la cruz y paga por ti y por mí. Deuda cancelada. Así que la muerte de Cristo pagó esa deuda que tú y yo no teníamos cómo pagar. Y sepultó, ¿sabe? Con la sepultura, Jesús quitó la vergüenza del pecado. Así que con la muerte pagó el pecado, el precio del pecado que teníamos. Con la sepultura, lo que Jesús hizo fue quitar la vergüenza del pecado. Pero al tercer día resucitó para quitarle el poder al pecado, el poder esclavizante del pecado. Por eso tú y yo hoy podemos decir que el pecado nos enseñoreará más de nosotros. Estudiaremos hoy una porción del libro de Jonás. El libro de Jonás está clasificado como un libro profético, pero algunos lo han catalogado como histórico, porque trata de la historia de un profeta. Aunque este libro es mucho más que la historia de un profeta. Es la profunda ilustración de la misericordia y la gracia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra.
que será predicada, Señor, en este lugar. Señor, que ardan nuestros corazones por tu bendita palabra. La palabra tuya es una llama ardiente en nuestro corazón que nada la puede apagar. Y ese fuego que hoy nos abriga y nos abraza, enséñanos a través de tu palabra. En Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Bueno, quiero preguntarte, ¿cómo reaccionarías si Dios te pidiera que fueras a llevarle un mensaje a una persona que te ha hecho mal, que te ha dañado, que te ha maltratado, que te ha insultado, una persona que quizás te odia, un enemigo, alguien de la cual tú no puedes ni ver, alguien que dice mejor de lejos? ¿Qué harías? Y quiero decirte que justamente esto fue lo que Dios le pidió a Jonás, que llevara un mensaje a Nínive, la capital del imperio sirio. Los asirios habían maltratado al pueblo de Israel, habían sido sanguinarios, crueles, despojaban a los desvalidos. Además, adoraban ídolos, adoraban la brujería y adoraban la prostitución. Jonás había aprendido a odiarlos. Desde su niñez había aprendido a aborrecerlos. Y los aborrecía tanto que no quería, que lo que menos quería es que recibieran misericordia y gracia. Él quería para ellos venganza, él quería para ellos castigo. Entonces Dios le pide a Jonás que lleve el mensaje a ese pueblo que odia. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Corrió en el sentido opuesto para huir de Dios y no obedecer. Leamos las escrituras, Jonás capítulo 1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Yo quiero que mientras leemos vamos a encontrar, ¿saben? En estos pasajes vamos a encontrar algunas cosas de las cuales pareciera como contrastes, un contraste, algo que podemos hoy contrastar entre dos cosas. Y siguiente verso: entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. En este tiempo de ayuno, lo que estamos buscando es su presencia. En este tiempo de ayuno, lo que queremos es ir más profundamente a tener comunión con Dios. Lo que menos queremos es huir de Dios. Lo que queremos es acercarnos más a Dios. Ahora, el profeta se va en dirección contraria. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje. Qué sinvergüenza. Subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Como si él no conociera lo que escribió el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Si subo al cielo, ahí estás. Si voy a los confines de la tierra, ahí está. Si voy al oriente, ahí estás. Si voy al occidente, ahí estás. En todo lugar.
tú estás. El domingo pasado hablamos de la grandeza de nuestro Dios. Recuerda que con su mano hizo y extendió los cielos. Hizo los millones de estrellas y de astros. Es tan grande Dios que está en todo lugar. ¿A dónde huiremos? Y dice que Jonás, ¿sabe? Se fue en dirección contraria con la esperanza de escapar del Señor. Pero ¿quién puede escapar de Él? Ni tú ni yo podemos escapar. Por más que corras, por más que te escondas, no vas a poder escapar del Señor. Y este es el primer contraste que encontramos en este libro, en este relato del profeta Jonás. Pues todos los profetas eran personas de íntima comunión con Dios. Y ellos, ¿sabe? Estaban atentos a la voz de Dios. Atentos. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. E inmediatamente correr a llevar el mensaje a quien Dios le dijera: ve a Israel, ve a Judá, ve al rey de Asiria, ve a tal lugar, lleva el mensaje. El profeta siempre estaba listo, presto, un hombre de íntima comunión, porque es en la íntima comunión que Dios habla. Y entonces los profetas estaban listos, prestos para, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios que lleve? Y apenas recibía el mensaje, corría. Efectivamente, Jonás también corrió, pero en sentido opuesto. No obedeció al mandato. Creeríamos que Jonás, como los demás profetas, correría a llevar el mensaje. Pero no quería, porque su corazón estaba dañado. Porque odiaba para quien había enviado Dios el mensaje. Porque, ¿sabe? Yo creo que Jonás estaba pensando: los que menos merecen el favor de Dios es Nínive, es el pueblo asirio. Y yo sé que Dios es grande en misericordia. Y si alguien se arrepiente de su pecado, de seguro que Dios está dispuesto a perdonarlo. Esto pensaba Jonás. Ahora, durante esta semana de íntima comunión con Dios, quizás escuchaste la dulce voz de Dios. Escuchaste allá una voz que te decía: hay que perdonar. Escuchaste una voz que decía: hay que reconciliarte. Hay que reconciliarse con los demás. Escuchaste una voz que decía: hay que dejar de aborrecer. Escuchaste una voz que decía: hay que amar. Escuchaste una voz que decía: abriga, sé paciente, abandona el pecado. ¿Escuchaste su dulce voz? Y muchos, dijeron: Señor, con tu ayuda lo haré. Sí, muchos lo hicieron. Porque Dios revela en esa intimidad, nuestras debilidades. Porque tú y yo somos más que vencedores, pero en Cristo Jesús. Soy débil, Señor. Soy débil. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo reconciliarme? ¿Cómo ser paciente? ¿Cómo abandonar el pecado? ¿Cómo hacerlo? No puedo. Pero, Señor, en ti soy más que vencedor. Pero otros, como Jonás, prefieren huir en el sentido contrario, huyendo lo más lejos posible. Yo creo que esa no era la voz de Dios. Volvamos a la historia. Aunque el profeta huyó, Dios tenía las riendas, porque Dios es más grande. Y no hay peor tragedia que estar huyendo de Dios. Hay gente que está hoy huyendo de Dios, pero no hay mayor tragedia que esta.
Porque con Dios es mejor obedecer que huir. Con Dios es mejor estar cerca que lejos. Siempre he sostenido, todos vamos a tener problemas. Con Dios o sin Dios. Cerca de Dios o lejos, todos vamos a tener problemas. Pero yo prefiero los problemas estando con Dios, cerca de Dios. Continuemos con la historia. Entonces Dios tenía la sartén, Jorgito, sí, la sartén por el mango. Entonces, versículo 4. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento. Dios mandó, porque es que a Él le obedece todo el universo entero. Los que se niegan a obedecer, desafortunadamente y lamentablemente, son los humanos, a quien más nos ha amado. Pero el universo obedece. Y el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente. ¡Qué sinvergüenza! En la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir? Oye, el barco se mece y está dormido. No sentía nada. ¿Sabe? Cuando estamos en peligro, reaccionamos. Pero este Jonás estaba tan profundamente dormido, huyendo de Dios. Estamos tan lejos de Dios que no sentimos nada. La conciencia se cauteriza. Y entonces el barco se mueve y se mueve allá, acá. Todos están preocupados y él está roncando. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Pero ¿y quién le dijo eso? Un pagano. Uno que no es del pueblo de Dios y se lo está diciendo a uno que supuestamente anda en íntima comunión con Dios, un profeta. El pagano le dice, y ¿sabe? Esto es algo que a veces no entendemos. ¿Cómo? Los paganos. Este es el segundo contraste. Ahora, quizás, dice, nos preste atención y nos perdone la vida. Un pagano. La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida de muchas otras personas a su alrededor. El profeta puso en peligro la vida de muchas otras. Cuando dice que Jonás dormía profundamente, lo que indica es que su conciencia estaba tranquila. No sentía que su desobediencia pudiera afectar a otros. No se sentía culpable. Creía estar actuando bien. Y a veces pensamos que estamos actuando bien. Cuando estamos dormidos, espiritualmente creemos que todo está bien. Y esto sucedió a causa del odio que Jonás tenía en su corazón. Su conciencia se había cauterizado. Ya no sentía pena ni vergüenza. Estaba dormido espiritualmente. Y cuando se duerme espiritualmente, no hay comunión con Dios. Y la conciencia se cauteriza. Ahora, la tormenta continuó más fuerte cada vez. Y entonces los marineros preguntan, ¿qué debían hacer? Lo primero que los marineros deben, levántate y ora, y ya todos allí. Bueno, Jonás se levanta y dice, ¿sabe? Tengo que contarles algo, soy hebreo. Creo al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¡Sin vergüenza!
¿Qué hace huyendo de Dios? Nos pones en este peligro. ¿Qué hay que hacer? Entonces Jonás, verso 12, dice: échenme al mar. Contestó Jonás: y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Quizás pensarían: bueno, aquí Jonás, qué bendición, ya pues empieza como a reconocer. No. ¿Sabe? Lo que estaba realmente, lo que pensaba Jonás era que al ser lanzado al mar, él no saldría con vida. Y si él moría, pues no llevaría el mensaje. ¿Qué tal el sinvergüenza? Su egoísmo y su odio eran más grandes. Él no se quería suicidar porque él sabía que esto era pecado. Así que mejor échenme en el mar y que mi sangre sea sobre ustedes. Ajá. Y además de eso, pues yo muero en las aguas y pues sencillamente Nínive será castigado. Los marineros remaron lo más fuerte posible. Remaron y remaron para salvar la vida de Jonás. Dice la Biblia que con más fuerza remaron para llegar a la orilla y salvar. Y ¿sabe lo increíble? Que los marineros mostraron más misericordia que lo que Jonás había sentido por Nínive. Una vez más los paganos sintieron más misericordia. Pero la tormenta se ponía peor. Verso 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Dios de Jonás, el gran poder del Señor. Y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Y este es el contraste. ¿Sabe? El segundo contraste en esta historia. Que los marineros paganos, quienes adoraban otros dioses, terminaron temiendo a Dios y convirtiéndose en al Dios de Jonás. Ellos se acercaron a Dios mientras Jonás quería huir de Dios. Increíble. Verso 17. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Jonás no sabía, o más bien sabía que Dios es grande. No, Dios sabe, Dios está todo articulado, Dios tiene todo provisto. Cuando Dios determina algo, así se hará. Así que vino y Jonás estuvo entonces dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Jonás pensó en librarse de llevar el mensaje, pero Dios había provisto de este gran pez. La naturaleza, los animales y toda la creación obedecen a Dios. Este es el capítulo 1, así termina. El capítulo 2 comienza con un Jonás aparentemente arrepentido dentro de el vientre del gran pez. Y oró entonces el capítulo 2 de Jonás, en la oración de Jonás. Y el verso 10, ¿sabe? ¿Cuántos saben que Dios oye en todo lugar? Aunque tú estés dentro del vientre de un gran pez, Dios te oye allí. Pastor, Dios no me oye. Dios oye. Dios siempre oye. Pastor, es que yo creo que Dios no me escucha. Yo creo que es que Dios nos ha cerrado su oído. Dios siempre oye. Lo que pasa es que a veces la respuesta de Dios es no. A veces la respuesta de Dios es espera. Y otras veces Dios dice sí.
Y quizás no sé en qué esté, pero a veces lo único que quieres escuchar de Dios es un sí. Y Dios dice, ahora no. O espera. Entonces, Jonás recibe una segunda oportunidad. Jonás 2:10. Entonces el Señor ordenó al pez, porque Dios es el soberano de este universo. Ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Y sabe dónde? Cerca de Nínive. De una vez lo dejo en las playas de Nínive. Ay, Señor, ¿me puedes dejar cerca de las playas de Cartagena? Ahora, la idea de una segunda oportunidad. ¿Cuál es la idea de una segunda oportunidad? Cumplir lo prometido. Así que Dios, empezamos el capítulo 3 y Dios le ordena nuevamente a Jonás llevar el mensaje. Dios tiene en su corazón por Nínive, porque Dios es un Dios de misericordia y gracia. Y aunque tú y yo no lo entendamos, puede ser tu peor enemigo, pero también para él, para ella, hay misericordia y gracia. Aunque yo no lo quiera, aunque quisiera ver castigados a tanta gente mala, terroristas, violadores, y quiero para ellos juicio, y quiero para ellos castigo, y quiero hasta la muerte, y quiero tantas. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Y Dios dice misericordia y gracia para todo aquel que se arrepiente. Entonces el capítulo 3, en el verso 4, dice, el Señor habló por segunda vez. Por segunda vez. Los profetas escuchaban una vez y corrían. Ahora, aquí dice por segunda vez, segunda oportunidad para Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Dios es claro, contundente. Y esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la ciudad, a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Quiero que cuenten esto, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántas palabras hay? ¿Las contaron? 7 palabras. Todo el mensaje de Jonás a Nínive está expuesto en 7 palabras. Solo 7. Es una predicación muy corta. Ustedes se pueden imaginar un domingo, ustedes llegan aquí a la iglesia y se para el pastor y le dice, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dios les bendiga. No, pastor, no aguanta. No, 7 palabras, no. Eso es un chiste, pastor. Pero 7 palabras. Que algo pasó en el corazón del pueblo. Verso 5. Entonces ustedes se rieron del mensaje. Vamos a ver qué hicieron los de Nínive. 7 palabras. Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Dios. Aquí hemos tenido mensajes de 5,000 palabras, de 10,000 palabras. Quizás el domingo pasado, no, ese mensaje estuvo larguísimo. Y ese calor. Tanta palabra y no se arrepintió. ¿Y qué fue lo que predicó el pastor? ¿Y cuál fue el mensaje? Y aquí 7 palabras que hicieron, ¿cierto? Y esta gente decidió dejar de hacer lo malo y decidieron obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Aleluya, aleluya.
¡Qué bendición! Querían demostrar. Así que la respuesta de la gente de Nínive ante el mensaje más corto dado por un profeta fue sorprendente. Se arrepintieron, obedecieron, manifestaron el deseo de cambiar su manera de vivir. ¡Qué efecto tan grandioso tuvo la palabra de Dios en este pueblo pagano! Contrasta con los muchos mensajes enviados a Israel a través de los profetas mayores, los profetas menores. ¿Y aquí entienden por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? Se le llaman profetas mayores porque escribieron mucho más extensamente, y los profetas menores escribieron menos, solamente por esto. Pero se les mandó mensajes por profetas mayores que escribieron mucho, por profetas menores que escribieron menos, y no se habían convertido. Jesús mismo vino, les predicó y tampoco se arrepintieron. Y Jesús les reprochó a Israel y les dijo allí, Mateo capítulo 12 verso 41: el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de 7 palabras de Jonás. Y quiero decirles, en nuestro idioma, en castellano son 7 palabras, en el idioma hebreo son 5. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Por eso alguien dijo, si Jesús volviera, lo volverían a crucificar. Jesús les reprochó. Y este es el tercer contraste que encontramos en esta escritura. Vemos a los ninivitas y creeríamos que este pueblo pagano, maldadoso, cruel, que amaba la idolatría, la hechicería, la prostitución, nunca se arrepentirían. Y mucho menos con un mensaje tan corto. Mientras que creeríamos que el pueblo de Dios, con tanto mensaje, atendería. Hasta el mismo Hijo de Dios viene y no se convierte. Ahora, la respuesta de Dios para Nínive, que escuchó y se arrepintió, fue cancelar el castigo. Y Dios perdona y tiene misericordia de cualquiera que se arrepiente. Puede ser tu peor enemigo. Si se arrepiente, Dios lo perdona. De la única manera que Dios cambia una decisión es cuando ve corazones arrepentidos. ¿Cómo cambia Dios una decisión? Cuando ve corazones arrepentidos. Entonces, en la historia de Jonás vemos varios contrastes. El contraste entre la humildad y el arrepentimiento de los paganos con el egoísmo de Jonás, quien al final de la historia, en el capítulo 4, le reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Está enojado con Dios. Y hay gente, dice, pero Dios, pero mi vecino que es un pagano, que es esto, que no diezma, que no va a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene tanta bendición? ¿Y por qué se sana a este hermano que está a mi lado y yo no? Y Dios dice, porque yo te quiero usar así, enfermo. Porque tú puedes ser un gran testimonio para muchos, que aún estando enfermo, tú sigues diciendo, sigo creyendo en Dios, y sigo en la mano de Dios, y sigo con el Señor. Capítulo 4, versículos 2 y 3, entonces dice, que entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Yo lo sabía.
Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente, porque Dios ama su creación. Dios nos ama. Siguiente verso. Dios ama a los seres humanos. Entonces el verso 3 dice Jonás: quítame la vida. Ahora, Señor. Ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Él estaba más preocupado de que Nínive, él quería ver a Nínive destruida. Eso es lo que él quería. Castigo, no misericordia y gracia. Jonás prefiere morir que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Iglesia, hoy al culminar este ayuno de 7 días y desafiarte a 365 días de íntima comunión con Dios, quiero que observes en esta historia. Número 1, Dios está tratando con el Jonás que está dentro de nosotros. En la íntima comunión tenemos que decir: sí, Señor, yo quería castigo para esta persona que me ha dañado, esta persona que un día me violentó, eso es lo que quiero. Pero Señor, hoy tú me enseñas que si el peor enemigo se arrepiente, tú lo perdonas. Dios está tratando con aquello que quiere que huyas de su presencia, que te alejes y que no obedezcas el mensaje del Señor. Dios está tratando, porque muchos dicen: y Dios tiene 7 días para responderme, o si no me voy. Y si no me sanas, y si no abres la fuente de empleo, y si no, Dios está tratando con aquello que quiere que tú huyas de su presencia. Iglesia, a través de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir. Número 2, Dios es grande. Número 2, Dios es grande en misericordia y gracia. Para Él, su creación y los humanos somos muy valiosos. Todos somos valiosos para el Señor. Y en esta historia nos invita a la humildad y a la gratitud. Que así como Dios tuvo misericordia de nosotros, alegrémonos que Dios también la tendrá con aquellos que aborrecemos. Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y número 3, si Dios tuvo compasión, misericordia con un pueblo pagano, ¿cómo no la tendrá con nosotros, sus escogidos? Jesús dijo en Lucas capítulo 18, versos 7 y 8, ¿y acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? Que día y noche claman a Él. ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Y el pueblo dice: y amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Señor, gracias. Una gran historia, pero mejor, Señor, saber, Señor, que en este libro quedó ilustrado la profunda misericordia y gracia de Dios para con toda la humanidad. Que todos somos pecadores, pero que si alguno oye y viene a tus pies y se arrepiente, esa gracia y esa misericordia le será alcanzada. Señor, es increíble, 3 contrastes. El profeta, el hombre que está cerca de ti,
el hombre de íntima comunión con Dios, el profeta que obedece el mensaje de cómo Jonás huyó. Señor, el contraste de cómo marineros paganos con otros dioses, tan solo al ver las maravillas de cómo la tempestad se detuvo, creyeron a ti, Dios. Solo una cosa. Y cómo en ese momento ofrecieron sacrificio y decidieron servirte, se convirtieron a ti. Qué contraste, Señor, que mientras el hombre de Dios, el escogido, huye, ellos se acercan. Qué contraste, Dios, que el pueblo de Israel, el pueblo escogido, ha escuchado tantos mensajes y aún no se convierte, aún no se arrepiente. Y tan solo un mensaje de 7 palabras en el castellano hicieron algo tan profundo, algo tan increíble, tan hermoso en el corazón, no solo de una persona, sino de toda una ciudad. Decidieron arrepentirse, decidieron cambiar su manera de vivir, decidieron abandonar el pecado, convertirse en a ti, Dios. ¡Qué contraste con el pueblo de Israel! Que el mismo Hijo de Dios, que Jesús mismo vino a la tierra y les predica y camina. El mismo Hijo de Dios que declaró que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios, qué contraste, Señor. Pero estamos hoy aquí reunidos como tu pueblo, Señor. Y gracias, Dios, por tratar con el Jonás que está dentro de nosotros. Gracias, Dios, porque, Señor, hoy entendemos más tu misericordia y tu gracia que derramaste desde el Calvario. Con tu muerte, Señor, pagaste el precio de mi pecado. Con tu sepultura, Dios, quitaste la vergüenza que trajo el pecado. Y con tu resurrección, Señor, quitaste el poder esclavizante del pecado. El pecado no se enseñoreará más de nosotros. Señor, hoy al culminar estos 7 días de ayuno, te damos gracias por todo lo que tú has obrado esta semana en nuestras vidas, en el tiempo íntimo, Señor, en el tiempo de comunión contigo. Gracias, Señor, porque esto nos anima a seguir, a continuar, porque el desafío, Señor, más que dejar alimentos, el desafío es a permanecer en comunión con el Dios del universo, con el Creador del universo, con aquel que nos ama, con aquel que nos abriga, con aquel, Señor, que está con nosotros, con aquel que nos enseña que no estamos solos, que lo necesitamos a Él desesperadamente. Y que ese Dios que habla la Biblia, ese Dios que estuvo en los tiempos antiguos, es el mismo Dios que está hoy con nosotros. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él está hoy a través del Espíritu Santo. Levanta tus manos y quizás hoy, mientras predicaba este mensaje, el Espíritu de Dios estaba colocando dentro de ti. Y quizás estás pensando en alguna persona que tú dices no merece nada, no merece ni el perdón de Dios, no merece nada. Quizás estás pensando en algún delincuente o en algún político o en algún presidente o expresidente, o estás pensando en alguna persona que ha hecho tanta maldad a nuestra nación, o estás pensando en grupos terroristas, estás pensando o quizás en personas muy cercanas, alguien que quitó tu herencia, alguien que te dejó quizás desvalido en la calle, alguien que te hizo tanto daño, te maltrató. Y quizás hoy tienes que decir: Señor, si te encuentra y si se arrepiente, Señor, me voy a gozar que tu gracia y tu misericordia también les esté hoy, Señor, les esté hoy cubriendo.
así como un día tú tuviste misericordia de mí. Quizás, Señor, de mí no se hablará que haya hecho cosas tan malas, tan grandes, pero Señor, pero todos somos pecadores. Todos te hemos ofendido de alguna manera, Dios. Todos te hemos ofendido. Todos hemos pecado. Y Señor, y yo me gozaré, Señor, cuando tu gracia y tu misericordia cae sobre aquellos que hoy aborrezco, Dios, pero que un día se convierten. Que un día, Señor, se arrepienten y tu misericordia les abriga. Señor, gracias, porque hoy, Señor, me traes este consuelo también a mi corazón. Si tú escuchaste a una nación pagana, una nación cruel, una nación sanguinaria, una nación donde había tanto pecado, Señor, ¿cómo no escucharás a tus escogidos que claman a ti de día y de noche? Gracias, Señor, porque respuestas vienen en camino. En el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice amén y amén.